Es un placer estar aquí con ustedes, es una gran bendición. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer? A ver, las manitas por allá. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer? ¿Cuántos fueron bendecidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios? ¿Y cuántos creemos que lo que recibimos, hoy vamos a recibir más? Amén. Dile al que está a tu lado, vas a recibir más. Dile al que está a tu lado, ¿sí? Dile al que está a tu lado, hay algo más. En serio, hay algo más. Entonces, antes de empezar con la palabra, como decía Bob, nosotros nos dedicamos, yo desde 2015 estoy en misiones. Después Dios me movió, desde 2019 he estado yendo a impartir talleres de sanidad interior a varios estados de la República. Dios nos ha permitido también ministrar allá en Nueva Zelanda con la iglesia que es de parte de mis suegros, y hemos estado tan emocionados de todo lo que Dios ha hecho. Ya cuando nosotros nos casamos, pues mi esposa empezó a ministrar conmigo, y ha sido una gran bendición. Entonces yo te pido que estés expectante de lo que Dios va a hacer, y no solamente eso, sino que tú creas en lo que Dios puede hacer en tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios hace cosas sobrenaturales y locas. Y ahora hazle así como, créelo. Créelo. Porque a veces estamos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia y sabemos que Dios es un Dios de poder, pero no creemos en ese Dios de poder. Y es importante, amigo y amiga, que nosotros creamos no solamente en nuestro entendimiento, o en la palabra, sino que nosotros vivamos esa palabra. Entonces, vamos a empezar con el mensaje. Nada más que quería mencionarles, así como ha habido bendición de parte de Dios, nosotros vivimos a tiempo completo al ministerio y tenemos un pequeño negocio de playeras. Entonces, el que nos quiera apoyar comprando una playera va a sembrar para el reino. Amén. Es una siembra, no porque nos sintamos obligados, simplemente es si tú sientes en tu corazón el bendecir a alguien de parte de Dios, entonces puedes hacerlo. Amén. Entonces, vamos a empezar con el mensaje. Entonces, yo le puse este mensaje: Jesús, el camino a la sanidad. Y dile al que está a tu lado, ¿ya conoces el camino? ¿Ya conoces el camino? ¿Sí conoces el camino o no conoces el camino? Y vamos a leer la escritura, Marcos 10, 46 al 52. Y la palabra dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó, dice, con sus discípulos y una gran multitud, repite conmigo, gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Repite conmigo, sentado junto al camino. ¿Sí? Entonces dice, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y lo llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y dice así: arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, dice, que recobre la vista. Ve, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista, dice, y lo seguía por el camino. Entonces nosotros podemos ver
vivimos en un mundo que existe mucha gente que necesita sanidad de alguna cosa o algún padecimiento. ¿Cuántos ahora a lo mejor tienen un padecimiento o necesitan una sanidad de parte de Dios? Nosotros vemos en el mundo mucha necesidad, ¿cierto? Vemos gente con muletas, vemos gente que a lo mejor está en silla de ruedas, vemos que gente a lo mejor tuvieron una negligencia médica y ya no pudieron hacer lo que podían hacer, ¿cierto o no? Pero muchas veces han intentado de todo para poder ser sanados. Otros simplemente no tienen los recursos o es algo que médicamente es imposible. Entonces, muchas veces podemos hemos intentado de todo. Yo conozco gente que ha estado yendo a médico tras médico, tras médico, tras médico y no hay resultado. ¿Has conocido gente así? ¿Sí? Hay una necesidad. Hay mucha gente que ha estado invirtiendo su dinero en cada tipo de médicos especialistas y no hay una cura. ¿Sí o no? Y otros simplemente no tienen los recursos para poder llegar a la disponibilidad de los medicamentos o de los especialistas, porque los especialistas son caros. ¿Sí o no? Entonces, repite conmigo, pero hay alguien que puede sanar tu vida, que es el médico de médicos. Nada más fue aquí. ¿Creen o no? Bueno. Ahora existe alguien que se llama Jesús, que es el camino para sanar a quienes lo necesitan. Quizá tú eres alguien que necesita de Jesús. ¿Cuántas personas hoy han venido nuevas? ¿Cuántas personas? Yo vi como varias manos levantadas. ¿Cuántos tienen una necesidad a lo mejor de oración? ¿Cuántos tienen a lo mejor fueron invitadas por alguien porque sabían esa necesidad? ¿No? No les dé pena, no les dé pena, no como. O sea, Pero Jesús es el que hace un milagro sobrenatural. Y si tú eres quien necesita ese milagro, Dios te lo va a dar como a este ciego Bartimeo. Dios te va a dar ese milagro, pero es necesario que nosotros veamos esto. Fíjate, la necesidad está en la tierra. Dice, entonces llegando a Jericó, en el 46, dice, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, repite, gran multitud otra vez. Hay grandes multitudes que necesitan ser sanadas, necesitan un milagro de parte de Dios. Hay grandes multitudes aún dentro de la iglesia que necesitan un milagro y una sanidad de parte de Dios. Y dice también, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y algo muy particular que dice aquí es que estaba sentado junto al camino. Entonces, nosotros muchas veces cuando no conocemos de Dios, estamos sentados junto al camino. Y te voy a decir algo que a lo mejor te puede choquear, pero a veces conocemos de Dios y estamos sentados junto al camino. Porque el camino también es sanidad, porque el camino también son milagros. Estaban muy callados, se quedaron ahora. ¿Qué pasó? Todos podemos estar en algún momento, aunque estemos en Jesús, a lo mejor no estamos caminando en el camino a la sanidad y a los milagros. Repite conmigo, ouch. Entonces,
Quizás hemos escuchado hablar de Jesús que hace milagros para otras personas que nos han compartido a lo mejor, así como Bartimeo sabía que Jesús hacía milagros, porque como Bartimeo sabía que Jesús era el hijo de David, como Bartimeo sabía que Jesús hacía milagros por el testimonio de otros. ¿Cuántos de ustedes, gente nueva, vino aquí por el testimonio de otras personas? ¿Sí o no? Venimos por el testimonio de otros. Pero es importante que nosotros entendamos, no solamente es que nos hablen de Jesús, sino tenemos que entrar al camino correcto, que es Jesús. Yo puedo saber de Jesús y no seguirlo. Yo puedo saber de Jesús que sana y no ser sanado. Pero si yo entro al camino, entonces voy a recibir ese milagro de parte de Dios. Verso 47 dice: cuando yo, que era Jesús el Nazareno, dice, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él empezó a decirle: Señor, yo tengo una necesidad. Señor, yo quiero que tú me sanes. Señor, yo quiero buscarte porque sé que tú haces milagros, lo he escuchado. No lo había visto porque estaba ciego, pero había escuchado de lo que Jesús podía hacer. Y si tú has escuchado lo que Dios o Jesús puede hacer en tu vida, entonces es necesario que entres al camino para que puedas ser sanado, para que puedas ser restaurado, para que puedas recibir tu milagro. Es para Él. Entonces dice que Él escuchó y empezó a decir: Jesús. Entonces, ¿cuántos venimos con esa necesidad de decir: Jesús, yo te necesito? Jesús, yo quiero ser sanado por ti. Jesús, yo quiero recibir tu milagro. Yo quiero recibir lo que tú puedes hacer en mi vida. Tómalo. Tómalo. Y no nada más digas ahorita amén, también recíbelo. Entonces, dice aquí, muchas veces cuando no estamos nosotros decidiéndonos acercarnos al camino de la sanidad o al camino correcto, hay personas literalmente que nos quieren detener. Yo le quiero preguntar a lo mejor a las personas que vinieron por primera vez, a lo mejor su esposo o su esposa o alguna persona quisieron detenerlos. ¿Por qué vas a ir a esa iglesia? ¿Por qué vas a ir con los aleluyos? ¿Por qué vas a hacer esto? Porque pasa. O sea, yo de verdad he visto eso en la vida de las personas. No quieren que reciban de Jesús. Y te quieren empezar a detener para que tú ya escuchaste de los milagros. Dices: yo quiero recibir esos milagros, pero hay cosas en mi vida que me están deteniendo a que yo reciba de parte de Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Quizá pueda ser también la falta de fe. O decir: otros necesitan más que yo. O qué pena que yo vaya a pasar. ¿Qué van a decir de mí? Somos una familia, lo vimos ayer, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que tener vergüenza con nuestra familia? ¿Y entonces por qué la tenemos? ¿Por qué sucede? Fíjate cómo estaba en esta parte. Dice el 48: y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces esta persona estaba persistiendo por recibir su milagro, a pesar de que gente lo quiso callar, a pesar de que gente lo quiso detener, a pesar de que a lo mejor los pensamientos pudieron venir a su mente. Él dijo: yo necesito
clamar a Dios, el Dios verdadero, el Dios de milagros. ¿Qué nos está deteniendo? Quizás estés aquí, pero yo te invito a que puedas recibir de parte de Dios lo que tiene el día de hoy para tu vida. No dejes que las voces también en tu mente te acallen para no recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Escúchame, ayer sucedieron cosas bien locas. Te lo vuelvo a repetir, ayer sucedieron cosas bien locas, con todo respeto. Con todo respeto, Dios es un Dios de locuras. O sea, no es nuestro entendimiento. No es que nosotros podamos entender a Dios en su totalidad. ¿O sí lo podemos entender? Los médicos de verdad cuando dan diagnósticos no pueden entender cómo las personas son sanadas de cáncer, de SIDA y otras cosas. No pueden entenderlo porque lo quieren entender con su mentalidad. Nosotros entendemos que Dios hace cosas sobrenaturales y que no podemos entender porque entonces vemos que es un Dios real. Y si tú quieres verdaderamente conocer ese Dios real, necesitas entrar al camino. Necesitas entrar al camino correcto que es Jesús. Cuando nosotros nos decidamos, habrá gente que también te anima a acercarte a Jesús para que tengas sanidad, porque Él te está llamando. Él te está llamando. Fíjate qué es lo que dice 49. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, dice, se levantó de un salto y fue a Jesús. Hay gente que te está animando el día de hoy, o te animó durante esta temporada en la cual estaban anunciando este día de milagros. Y te estuve diciendo: ándale, vamos, ándale, sí se puede, ándale, Dios tiene un milagro para tu vida. Hay gente que te está animando. Ayer estuvimos animando a las personas: pasen al frente, no pasa nada si pasan 10 veces a que oren por ustedes. Eso no me hace más débil. Y aún así, en mi debilidad dice la palabra que yo soy fuerte. Entonces, mientras yo muestro más mi debilidad, yo puedo mostrar que soy más fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta a través de mi vida. Pues no digan nada más amén, vívanlo. ¿La vivimos o no? Ya que está a tu lado, vívelo. Dile: vívelo, tú puedes. Dile: dale una sonrisa. Ahora, pero también para entrar al camino necesitamos nosotros quitar de nosotros todo lo que nos estorba, la falta de fe, los diagnósticos médicos, pensamientos de trabajo o cosas pendientes que tenemos que hacer, y decidir saltar al camino, es decir, hacia Jesús, como lo hizo Bartimeo. Es decir, quita todo lo que está en tu carga, en tus brazos, Él llevaba una capa. ¿Qué es lo que te está limitando para recibir el milagro? Falta de fe. Que digas: no, pues a otros sí les puede pasar, pero a mí no. Oye, pues tenemos el mismo Dios. ¿O tienes otro Dios distinto? Tenemos el mismo Dios. Y entonces, diagnósticos médicos, quizás sea cáncer terminal, quizás sea diabetes, que ya, digámoslo así, diabetes crónica, no sé los términos bien médicos. Quizás tengas problemas
de salud, en cuestiones de ansiedad, de depresión, qué sé yo. A lo mejor no puedes dormir. Eso también Dios lo puede quitar en tu vida. Un milagro, una sanidad es algo sobrenatural que no podemos quitar nosotros mismos, o a veces los mismos médicos no pueden hacer nada. Es algo fuera de nuestro entendimiento. ¿Qué estás pensando ahorita? ¿En la olla de frijoles que dejaste en tu casa o en recibir lo que Dios quiere dar para tu vida? ¿Estás pensando en tu trabajo porque dices, yo mañana tengo que hacer esto, esto y aquello? Enfócate en Jesús el día de hoy. Enfócate en lo que Dios quiere hacer tu vida de hoy. Y Dios va a hacer un milagro sorprendente en tu vida. Créelo, créelo, créelo y decláralo en tu vida. Entonces, dice así. Volvemos a la escritura en el 50, dice, arrojando su manto se levantó de un salto y fue hacia Jesús. Entonces él quitó todo lo que le estorbaba, quitó todo lo que tenía que quitar de su vida. Y no solamente eso, hermanos, amigos, amigas y todo. Es que tengo aquí a mi hermana. Entonces, dice aquí que él quitó todas las cosas y dice, y que él dio un salto. Y muchas veces nosotros, aún estando en la iglesia, estamos en los dos caminos. Estamos en este camino y estamos en este. Y entonces, ¿podemos saltar de esa forma? ¿O estamos así? Y a veces estamos así, en el camino, pero no en el camino. Creo, pero se me hace difícil creer. Estamos así, en los dos caminos. Pero Dios quiere que tú hagas un salto a lo sobrenatural. Que tú puedas creer que de aquí para acá Dios va a tener el control de todas las cosas. Pero tienes que dar ese salto. A veces el salto es decir, el llamado para que tú puedas recibir sanidad. Mejor voy a esperar a que todos los demás pasen. Ya si yo puedo pasar después, está bien. No, él estaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que entre la multitud, él escuchó a una persona también. ¿Cuántos a lo mejor han dicho, para mí no es ese milagro? Pero es necesario que demos ese salto al camino de la sanidad, al camino de los milagros, al camino de ser restaurados. Y te voy a decir algo. Tú cuando estás enfermo, cuando tienes un padecimiento, no te quedas sentado esperando a que venga el médico. ¿O sí? Vas con el especialista, vas con el doctor para que te recete un medicamento. Entonces, ¿por qué piensas que es al revés con Dios? Y aún así Dios conoce tu necesidad. De los tantos que había, el ciego recibió la vista. Y eso quiere decir que Dios ve a las personas también individualmente. Conoce tu necesidad, tu necesidad, tu necesidad, tu necesidad, tu necesidad, tu necesidad, la necesidad que tenemos todos. Pero me voy a acercar a Él. Me voy a acercar a Él. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Jesús, Él tiene el poder para hacer el milagro. Repite conmigo, aún lo imposible. Repite conmigo otra vez, aún lo imposible.
Él puede hacer el milagro. Y te lo voy a decir así, aún tiene el poder de transformar a tu esposo o a tu esposa si no están convertidos. Aún tiene el poder de quitar el cáncer terminal, la diabetes, la hipertensión. Él tiene el poder, pero necesitamos acercarnos y creer que Dios puede hacerlo y nosotros saltar al otro nivel de sobrenaturalidad. Y a veces nosotros como iglesia, no estoy diciendo que aquí, pero muchas veces no estamos acostumbrados a vivir en lo sobrenatural todos los días. Estamos acostumbrados a vivir en lo sobrenaturalmente en lo natural, o más bien naturalmente en lo sobrenatural, naturalmente en lo natural, perdón, naturalmente en lo sobrenatural. Pero realmente nosotros tenemos que vivir, como les dije ahorita, naturalmente, que sea nuestra naturaleza ver milagros constantes, señales, prodigios. Y no te digo que estemos siguiendo los milagros y los prodigios, estamos siguiendo a aquel que puede hacer esas cosas y que puede lograr restaurar a las personas y que puede lograr sanarte a ti, porque tiene el poder. Él tiene el poder para hacer lo imposible. Y lo puedes ver en la Biblia completamente. ¿A poco es bien normal? Ay, sí, se va a abrir el mar. A ver, vamos a ir a abrir el mar. ¿Es bien normal? A ver, voy a abrir el río Jordán. Voy a gritar y van a caer los edificios aquí en Ciudad de México. ¿Sucedió o no sucedió? Es algo bíblico. Pero decidieron esas personas creer y caminar en lo sobrenatural. Y Jesús es ese camino para caminar en lo sobrenatural. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si Dios hace lo imposible, nosotros lo que necesitamos hacer es que demos ese paso de fe, como Bartimeo lo hizo. Ese paso al seguir las indicaciones de Jesús de irse, aunque todavía no recibía la vista, cuando él operó en fe, fue sanado por Jesús. Me impresiona porque yo leí en varias versiones esta porción y muchas dicen que Jesús le indicó que se fuera cuando todavía no era sanado. Yo me quedé así como, ¿cómo? A ver. ¿Le indicaste que se fuera? Y a veces Dios nos hace hacer cosas incongruentes. A veces Dios lo hace de muchas formas. Y aquí yo quisiera mencionar, si me dan chance con el micrófono, ¿sí? Rápido. Por ahí había una persona del equipo que fue sanada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a dar rápidamente ese testimonio. Vamos. El testimonio te va a ayudar a creer. Entonces, nada más quiero decirte, estábamos el viernes en la temporada de dar una palabra a todo el equipo de oración, y de repente estábamos hablando de sanidad y de milagros, y de repente al final se acercó a que orábamos por ella y dice que sintió lo siguiente. A ver, ¿qué tenías? Oraron. Y de verdad, yo sentí. Bueno. Sí. Hey, está. De verdad pude sentir el milagro, la mano de Dios, como sentí una descarga, como si fuera, no sé, me hubieran dado un toque, y de repente le hice así, brinqué porque sentí esa descarga, y esa descarga yo pude percibir que era por parte de Dios, porque me preguntan, ¿cómo te sientes? Ya no lo tengo, ya me siento bien. De Dale, verdad, falsas. Dios es grande y maravilloso. Y hasta ahorita no me duele nada. ¡Oh!
Damos gloria a Dios. Hay otro testimonio de otra persona, pero creo que está con los niños, pero lo voy a mencionar. Dice que cuando nosotros empezamos, porque empezamos a orar por todo el equipo, y dice que cuando el Espíritu Santo tocó su vida y estaba en el suelo, ella tenía un problema en su espalda. A mí se me olvidó preguntarle hoy si todavía no tenía dolor, pero yo creo que Dios la sanó. Entonces dice que en ese momento cayó en el Espíritu, estaba en el piso tirada por la presencia de Dios, y de repente dice que ella se despertó y dijo: ¿qué estoy haciendo en el suelo? ¿Cómo me voy a levantar? Y de repente dice que se levantó y dice que ya no volvió a sentir dolor. Ese testimonio nos lo dio ayer y dice: hasta ahorita yo no he tenido ningún dolor en mi espalda. Entonces Dios hace cosas que nosotros no entendemos, como lo que le dijo a Bartimeo: vete para que seas sanado. No vamos a entender cómo Dios nos puede sanar, pero a veces cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y se mueve la presencia de Dios, sana. La presencia de Dios sana. Y entonces tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere darnos, sin poner una traba, sin poner un muro, sin decir: no, es que ¿cómo va a pasar eso? Dios tiene el control de todas las cosas. Repite conmigo: Dios tiene el control de las cosas. Y repite después de mí otra vez: no lo tengo yo, Él lo tiene. Amén. Ahora, ya estoy por acabar. Entonces, dice el verso 52, dice: vete, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús: al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces, a veces puede haber sanidades inmediatas. A veces Dios puede sanar, como lo hizo con estas personas del equipo. A veces Dios puede hacer los milagros progresivos, pero tenemos que mantener nuestra fe. Yo le decía a una persona que tenía a su mamá enferma de cáncer, yo le dije: ¿sabes qué? Hasta que ella no se vaya, nosotros tenemos que tener la fe de que Dios puede hacer las cosas. Y si aún si se fuere, tenemos que tener la fe para poder orar por resucitación, por resurrección. Lo vimos ese día, el viernes. Dios nos llamó, dice: ve a sanar enfermo, dice: ve y resucita muertos, ve, pon en la mano en los leprosos y van a ser sanados. Entonces, Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, pero muchas veces nuestra limitante es que nosotros pensamos que lo vamos a hacer nosotros mismos, y no es así. Es el poder de Dios a través de nosotros y en nosotros, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene y nos sella. Y por lo tanto, si nosotros lo activamos con fe, es como estas luces en los cables fluye de alguna forma electricidad, pero si yo no enciendo el interruptor, la luz no se va a ver. Ahora lo pongo de esta forma: yo tengo al Espíritu Santo que está moviéndose en mi vida, pero si yo no lo activo, los milagros no van a suceder. Tengo que activarlo y poner y apretar el botón para que sucedan las cosas. O tú pones todos los elementos las cosas electrónicas, las pones sin luz y funcionan. Necesita poder, y ese poder es el Espíritu Santo, que así como estaba en Jesús, también está en nosotros. Ahora la pregunta aquí es: si nosotros recibimos sanidad, la forma de agradecerle a Jesús
es siguiéndole. Y te voy a explicar que siguiéndole. Puedes recibir sanidad estando en el reino, es decir, siendo cristiano. Pero muchas veces recibes sanidad y no hay esa disposición de servirle a Dios, de rendir mi vida a Dios, de decir, ok, yo agradezco a Dios por la sanidad que está haciendo en mi vida. Dios no quiere que estemos sentados nada más. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Y que ese milagro también que sucedió pueda replicarse en otros. Si tú eres nuevo y realmente anhelas un encuentro con Dios, te hablaron de un encuentro con Dios y te hablaron de un Dios que sana, la pregunta es, Dios, si recibes la sanidad, ¿vas a seguir a Dios? ¿Vas a seguir a Jesús? ¿Vas a servirle a Jesús? ¿Por qué? Porque existen historias en la Biblia. Está una de los 10 leprosos. 10 personas recibieron sanidad, de una sanidad que se contagiaba mucho, y solamente uno regresó a darle gloria a Dios. Te voy a decir esto. Nosotros hemos visto 2 sanidades de cáncer. 2 sanidades de cáncer. En las iglesias que Caleo Internacional tiene, nosotros, mi esposa y yo, y a veces con un equipo pequeño, vamos a esas iglesias y les empezamos a enseñar cosas como estas. Y en eso nosotros dimos un taller de vida sobrenatural, o de cómo evangelizar con poder. Y lo que pasó fue que 2 personas, 2 mujeres, fueron a ese lugar para que oraran por ellas. Una tenía cáncer en el colon y otra tenía cáncer en los pulmones. Oramos por ellas, sintieron algo como en su cuerpo, y de repente yo ya no las volví a ver, no las he vuelto a ver, ¿no? Entonces, pero a los 2 años o año y medio más o menos que fuimos a ese lugar, vuelvo a ver a los pastores de ahí y me dicen, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Y me empiezan a decir, ¿te acuerdas de las 2 mujeres que fueron sanadas, que tenían cáncer? Le digo, sí, Dios las sanó. Y me quedé, ¡oh! ¿Y dónde están en la iglesia? Y dice, no, se fueron, no llegaron a la iglesia. De repente, estas personas no tenían nada que hacer por su enfermedad, no podían trabajar, no podían hacer nada, y de repente Dios las sana. Y resulta que ahora ya tenían muchas actividades y no podían seguir a Dios, no podían tener a Dios en su vida cuando Dios las había sanado. Entonces la pregunta es, ¿vas a ser como esos 9 leprosos que fueron sanados? Y no estoy juzgando, quiero que entiendas eso, no estoy juzgando, simplemente es cuestión de agradecimiento. Si alguien da algo muy precioso para ti y no lo agradeces, está muy fuerte eso. O vas a ser como la suegra de Pedro, que dice que cuando Jesús la tocó, la fiebre se fue, y dice que enseguida empezó a servirle a Dios. Enseguida empezó a servir a Jesús. Entonces yo te quiero pedir que te pongas de pie. Y yo quiero decirte y pedirte que si realmente has anhelado una sanidad de parte de Dios, Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar tu vida. Y yo quiero lanzar esto porque yo sentía esto de parte de Dios. Sentía unas palabras de conocimiento. No sé si alguien aquí tenga como una especie de tatuaje como con una cruz, y sentía que esa persona está como batallando con depresión o ansiedad. No sé si alguien tenga eso en su brazo o en alguna parte de su cuerpo. Yo podía ver eso. Podía ver también
una persona que tenía como un dolor en la cadera o en la espalda baja. Y podía haber alguien que estaba como con artritis. Hay alguien aquí también que tenga o esté sufriendo con artritis. Si eres tú alguien de estas personas, Dios quiere traer sanidad a tu vida. Dios quiere traer libertad a tu vida. ¿Hay alguien aquí con esas cualidades, con esas cosas? ¿Hay alguien? ¿Qué es? Ok. Pues pasa. ¿Dolor? Ok. Pásale. ¿Qué es? ¡Wow! Yo siento que Dios va a traer sanidad. Hey. Oh, ok. Entonces, vamos a orar rápidamente por ellos. Pongan sus manos hacia el frente, como fueran de recibir un regalo de parte de Dios. Espíritu Santo, en este momento declaramos que tú traigas sanidad a cada uno de los que están aquí, Señor. Y los que tienen ansiedad o depresión, en el nombre de Jesús, declaro que se va fuera. Y declaro que tú traes libertad, Señor. Y declaro que tu poder fluye en este lugar. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego, 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 fuego sanador, fuego sanador, fuego sanador, fuego sanador, en el nombre de Jesús. Más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, llenos, en el nombre de Jesús, sanos, sanidad, 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 sanidad. ¿Cómo siente? Bien, 100%. A ver, ¿qué no podía hacer? ¿Qué no podía hacer? Chéquele. Chéquele. Ningún dolor. Dale, chócalas. Es Dios. Toca. Más. Sanidad.